Bienvenidos a una nueva edición para ADN Sur TV, hoy para dialogar con Carlos Magno, uno de los referentes del gremialismo docente. Carlos actualmente integra la CTA provincial, pero siempre también como delegado en el ámbito docente. Carlos, bienvenido a este espacio, gracias por participar. Muchas gracias a ustedes por invitarme. ¿Tiene solución el conflicto docente? Sí, entendemos nosotros que tiene una solución que depende de una decisión política, que se hace muy difícil en este momento de habilitar tan siquiera su discusión respecto de la posición que tiene el gobierno. ¿Cuál es la decisión política de la que depende la solución del conflicto? De revisar las políticas por las cuales se conforma el presupuesto de la provincia. Nos dicen, y esto es el discurso que se le da a la comunidad, que la provincia está atravesando una crisis. La crisis puntualmente es la del presupuesto. El presupuesto hoy no alcanza, se plantean los números, no alcanza para atender no solamente las necesidades del salario, sino también las necesidades de responder al endeudamiento que tiene la provincia, que tampoco se ha detenido nadie, y acá sí creo que hay que achacarle esto a la llamada oposición. Nadie se ha detenido a investigar por qué se tomó el peor de los endeudamientos con las más altas tasas de interés en esta provincia. Si hubo algún tipo de análisis de las opciones que tenía la provincia a la hora de ese endeudamiento. Eso es un tema también que le cabe, por el que le cabe responder a todo el arco político que hoy forma parte del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo. Ahora, respecto de esa decisión que habilitaría la solución a este problema presupuestario que estamos atravesando y que se descarga sobre los trabajadores estatales, entendemos que depende de la decisión política de tomar de las ganancias multimillonarias que genera esta provincia con el trabajo de todos, tomar una parte de esas multimillonarias ganancias. Tomar eso no va a implicar que quiebre alguna de estas empresas, y estamos hablando de empresas gigantescas, internacionales, extranjeras que están en nuestra provincia. Pero eso no es confiscatorio, incluso hay ya fallos de la Corte Suprema que plantean que no puede haber dobles imposiciones tributarias y demás. Digo, ¿ustedes no plantean una política de gobierno más que una política gremial desde esta posición? Nosotros estamos planteando una solución. Estamos planteando cuando no la plantea el gobierno y solamente se cierra en que no es posible, en que no hay plata y no se da ningún debate ni hay una apertura para analizar un problema que es de todos. Porque si bien el gobierno es el que tiene la facultad de tomar estas decisiones y tiene un programa político, supuestamente tiene un programa político para atender las necesidades que coyunturalmente se presenten, eso no inhabilita que el resto de la población tenga una mirada cuestionadora, una mirada crítica, e inclusive que tengamos el derecho ciudadano, cívico, en nuestro caso desde la organización gremial, de intervenir, ¿sí?, planteando soluciones que el gobierno no da. ¿No es posible dar este debate, plantear estas alternativas, no quiero usar la frase remanida, con los chicos en la escuela, pero sin afectar a los que son la parte más vulnerable en toda esta, que son nuestros hijos? Siempre tenemos esa discusión, ese debate con los compañeros. Nos cuesta mucho tomar esta decisión, no es algo que tomemos a la ligera. Cuando analizamos las opciones que tenemos acerca de la negociación, cuando se agotan muy prontamente las vías institucionales de diálogo y nos vemos en la necesidad de pasar a otra etapa, esto es algo que con dolor tenemos que decirlo, nos vemos obligados a decidir. Y lo tengo que decir de esta manera, nos vemos obligados. En reuniones que hemos tenido con papás de alumnos, en las que nos manifiestan toda su indignación, nosotros tratamos de transmitir esto acerca de lo difícil que es para nosotros atravesar esto. Pero tenemos que elegir, optar entre permanecer en la escuela dictando clases
Y corriendo el riesgo de encubrir con eso, no solamente el atropello que hay, o así lo sentimos nosotros, que hay sobre el trabajo y sobre la educación, sino el atropello sobre toda la disposición legal que hay desde el Estado. Porque hoy lo que estamos denunciando es que el Estado mismo, el gobierno mismo, falta a las leyes que el Estado se dio para funcionar. Cuando llega la instancia en la que tenemos que decidir si vamos a ir a una medida de fuerza, a un paro, nosotros nos planteamos todo esto y en los últimos años hemos terminado decidiendo y optando por esto. Sabemos el impacto que tiene, sabemos la afectación que tiene la discontinuidad de las clases para los Y chicos. saben también que Lo no se sabemos. recupera el tiempo perdido, más allá de lo que se dice, que después se recupera. Ahora lo saben podemos, que es tiempo lo perdido. podemos desarrollar porque eso es, Pero es digo, un más punto allá aparte. de esto, Carlos, en este momento hay una instancia de diálogo abierta, hay iniciativas tanto en el ámbito legislativo como en el ejecutivo donde se está empezando a evaluar la posibilidad de o generar un tributo de emergencia para determinadas actividades económicas o a través de un fondo fiduciario, como habla el gobernador, y están convocadas las aperturas de diálogo. Eso ya no es haber ganado algunos pasos en el reclamo desde el punto de vista gremial, como para decir también la situación al menos hoy es un poco distinta a la del mes pasado y abrir un compás de espera a ver cómo evoluciona todo esto? Nosotros consideramos que es un avance en lo que tiene que ver con el debate de cara a la comunidad. Ahora, en materia de soluciones, de propuestas concretas puestas sobre la mesa en una situación de diálogo en la que se trasciende únicamente el discurso unilateral, sin estar dispuesto a escuchar a la otra parte, en nuestro caso esto se lo achacamos al gobierno. Mientras eso no se trascienda, no se está dando el paso necesario como para que pasemos a otra etapa en la que podríamos considerar retornar al dictado de clases y, bueno, avanzar en otras condiciones. Porque Pero también, hoy, vuelvo a insistir, no hay sobre la mesa tan siquiera una propuesta de parte del gobierno a los problemas que le ha ocasionado en la vida personal, cotidiana, a los trabajadores estatales. Hubo una desconsideración absoluta de parte del gobierno cuando el 26 de febrero anunciaba el pago escalonado, el inicio del pago escalonado para la semana que viene. Cuando supuestamente, si estaban tomando las previsiones que le cabe al gobierno ir tomando, desarrollando sus políticas con la perspectiva hacia el futuro sobre lo que van a impactar esas políticas en la población, pudieron haberlo planteado, se podría haber tratado esto antes, sin embargo optaron por otro camino. Optaron realmente por el camino de la confrontación, porque estábamos en Rawson, en un congreso en la TECH, pensando en las paritarias, pensando en cómo abordar una discusión con el gobierno acerca de paritarias y de otros problemas que hay dentro del ámbito educativo, cuando nos enteramos de esto, cuando nos anuncian directamente el pago escalonado y empezamos a nosotros a hacer las perspectivas de los problemas que eso iba a ocasionar. A la semana teníamos la obra social sin las prestaciones. Suspendida la obra social, antes se había suspendido así intermitentemente la prestación de las farmacias, por ejemplo. Todo esto el gobierno sabe desde hace mucho tiempo que podía ser una consecuencia de las políticas que estaba llevando adelante. Y eligió el camino de descargar directamente las consecuencias de esa política sobre los trabajadores estatales. En la medida de fuerza permanente, con paros de 96 horas o prácticamente permanentes, con las asambleas y demás, ¿no generan un desgaste también entre los propios trabajadores estatales de la educación en este caso? Las diferenciaciones entre aquellos que adhieren y los que no adhieren, los enfrentamientos entre padres que se han dado con las tomas de escuela. Sí, eso no lo podemos negar, hay un desgaste, si lo queremos llamar así, esto no se vive
tranquilamente, no Mi se vive pregunta con es si no ligereza. empeora esto, la situación que ya de por sí es grave. No sé si en los términos de empeorar se podría definir. Sí hace más difícil el convivir con una parte de la comunidad que no está dispuesta a aceptar que es la realidad que hoy estamos atravesando, genera estos problemas. Nosotros hemos planteado en las reuniones con los papás que hay 3 actores acá, y en las reuniones con los papás, en la que algunos de los papás pretenden responsabilizarnos a los docentes de ser los garantes de la educación, nosotros tenemos que recordarles, acá falta un tercer actor, que es el que ha solicitado a la población, al electorado, ha solicitado que se le den las facultades para resolver los problemas de la comunidad con un programa político, esto en la teoría, y hoy no está ese tercer actor. Deja el problema librado a los papás y los docentes. Es más, genera, esto lo podemos decir, trata de generar ese enfrentamiento cuando a los mismos papás le dicen vayan a hablar con los docentes, como si nosotros fuéramos los garantes o fuéramos nosotros el gobierno que resuelve el presupuesto, que resuelve el destino que se le da a los ingresos a la No provincia. son eso, no son quienes tienen la responsabilidad, pero no son quienes tienen la sensibilidad necesaria y la responsabilidad para poder, no digo volver a clase como soldado y como si nada pasara, pero tratar de atenuar un poco el impacto de las medidas, como para que no se sigan perdiendo tanto tiempo. Voy a empezar por decir que gran parte o toda esa responsabilidad se omite y no es reconocida cuando estamos en la escuela. Hay un esfuerzo tremendo que se hace en algunas condiciones nada óptimas, muy alejadas de lo óptimo, en escuelas. Acá, en el interior de la provincia, hay mucho que se pone de esfuerzo del docente para poder atender las contingencias de falta de infraestructura, de condiciones que deberían ser las mejores en las escuelas y están muy lejos de serlo, y hasta, tenemos que decirlo, hasta dinero ponemos los docentes para atender necesidades, necesidades de infraestructura, necesidades de recursos, que no alcanzan con esa suma casi simbólica que hoy forma parte de nuestro salario, que es el ítem recursos materiales. Hay mucho de ese esfuerzo que se pone a diario cuando las clases son normales, relativamente normales, tenemos que decir en algunas circunstancias, que el gobierno omite todo el tiempo. Entonces, cuando llegan estas circunstancias, explota la situación, porque el docente es un trabajador que pone todo su esfuerzo, pero va haciendo un análisis, y bueno, hay una parte que cuando llega esta instancia, sobre todo a principios de año, y tiene una expectativa, todos tenemos la expectativa de iniciar alguna vez un año medianamente previsible, y nos encontramos con esta respuesta del gobierno que cada año es peor. Por eso digo, ese esfuerzo lo ponemos todo el tiempo. Cuando llegan estas circunstancias, el gobierno mismo ha generado esa explosión. ¿Es un año perdido ya este? No, a esta altura no podemos decir que sea un año perdido. Si es un año afectado, en la medida en que esto continúe y no se proponga por parte del gobierno una salida concreta, una propuesta concreta que sea plausible de discutir entre los compañeros como una salida, se puede ver más afectado el año. Aún el año no se puede decir que esté perdido. Esto lo hemos tratado de explicar a los papás desde nuestro conocimiento, desde nuestra formación pedagógica. Nosotros justamente esa es la responsabilidad que asumimos. Nosotros nos pagan por planificar las clases, por planificar la enseñanza y lograr los aprendizajes. No nos pagan para cumplir horario. Esto lo digo en respuesta a algunas situaciones que se dan en las que la escuela está cerrada y nos mandan a cumplir horario como si nos pagaran por eso. Nosotros nos pagan por un trabajo profesional que es apelar a nuestra formación pedagógica para planificar la mejor de las estrategias de enseñanza para lograr aprendizajes. Sobre esa base, nosotros le hemos dicho a los padres, a esta altura del año, si no transcurriera mucho más tiempo, los docentes, los que estamos formados para ejercer la docencia, tenemos las herramientas necesarias, obviamente acompañados por quienes tienen que asesorarnos, que son
las vicedirectoras, las direcciones de las escuelas, cuando tienen esta postura de asesoramiento, para atender a esta afectación que está sufriendo el ciclo escolar. Pero hoy el año no está perdido, aún no está perdido. Gracias, Carlos. Hemos conversado con Carlos Magno, referente del gremio docente, integrante de la CTA provincial. Hasta la próxima, muchas gracias.